Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, quería comenzar con dos saludos que me pidieron para Hugo Cachorro, compañero de mesa, de dos personas ligadas a el mundo intelectual, por decirlo así. Compañeros, uno el licenciado Julián Ponicio, antropólogo, que presentó el viernes un libro de poemas realmente con mucho compromiso, Los analfabetos del sistema, dedicado al psiquiátrico, no a la institución psiquiátrica, sino al psiquiátrico. No al hospital. Al nuevo innombrable. Okay. Al nuevo innombrable. Bueno, ahí estamos. Para Julián, un abrazo. Algún día le vamos a pedir a Federico que lo invite, un tipo realmente muy talentoso. Y otro para un psicoanalista, usted que siempre me pregunta por los psicoanalistas, licenciado Horacio Valdés, que me dijo que el programa era muy bueno y que lo seguía y que se lo mandara. Y bueno, también volvemos siempre a que quieren que use mi vieja profesión y yo me niego. El clown, ¿no? ¿Sí dice clown? Sí, ¿se refiere al payaso? Sí. Clown, bueno, usted corríjame. El clown de un circo en decadencia volvió a atacar. Atacó ahora a los periodistas de derecha, el único que me merece un mínimo respeto, que es Carlos Pañi, atacó una chimentera a la Canosa, y dijo que los obreros, los laburantes, creo que lo habrás escuchado porque sos el especialista, ¿no? Yo realmente no salgo de mi asombro con este personaje y sus dichos. Arely Jalad también lo... Sí, pero me causa que los trabajadores le roban la plata a los empleadores. Yo no sé qué piensan. Me gusta mucho la invitada, entonces por ahí la invitada puede hablar mucho más que yo de esto, pero... ¿La invitada es a quien va a votar? La invitada la voy a votar. No voy a votar a Santoro. ¿Qué quiere? ¿Que vote un radical? Ni en pedo. Yo no hago juicios de valor, pero vengo amenazando con que iba a avisar a quién va a votar. Bueno, voy a votar a la invitada. ¿Sí? ¿Está mal que diga que voy a votar a la invitada? Para nada. Bien. Bueno, pero díganme ustedes, antes de que mi amiga presente a la invitada, que tiene un apellido difícil, me cuesta. Prefiero María Eva, que me remite a etapas de mi adolescencia temprana. Lo mismo decían de Kirchner, que era una persona difícil, y después todo el mundo se lo aprendió. Hasta terminar un neologismo. ¿La presento entonces? Presente. Estamos con María Eva Kausovitis, que es candidata encabezando la lista de legisladores del Frente Confluencia, que está compuesto por varios partidos, que se presenta a elecciones este 18 de mayo por la ciudad de Buenos Aires y que estamos cerrando la campaña, ¿no? Estás en campaña, estamos cerrando la campaña. ¿Cómo la ves? ¿Cómo viene la cosa? ¿Qué pasó con toda esta campaña que ya estamos cerrando? Que además, entre las cosas que pasaron en esta campaña, pasó un debate en el que hiciste un gran papel, sumamente comentado por todos los medios, y es interesante saber qué te devolvió la gente a partir de que seguramente muchos te conocieron en ese debate. Bueno, la verdad es que salimos bien contentas y contentos de ese debate. Pudimos presentar propuestas, pudimos también contestarle a Larreta, porque hace muchos años que quienes integramos Confluencia venimos denunciando en la ciudad de Buenos Aires una corporación política que integra a Larreta y que tiene como protagonista a Larreta, que viene saqueando la ciudad. La verdad es que más allá del listado que en esa oportunidad en el debate le hice a Larreta respecto a lo que había sucedido en la ciudad de Buenos Aires, cómo había llevado al mínimo el presupuesto en salud, en educación, había saqueado 500 hectáreas de tierras públicas, 150 eran espacios verdes, cómo había vendido plazas, privatizado parques. Lo cierto es que nos quedaron pendientes de esa lista muchas otras cosas, ¿no? El debate es acotado, tenés menos de 2 minutos para contestar, pero lo interesante es que, bueno, esta campaña ya está llegando al tramo final y que yo creo que hemos podido lograr uno de los objetivos que nos planteamos, que es poder consolidar un proyecto colectivo, una propuesta política para la ciudad de Buenos Aires en un contexto de mucho individualismo político, porque tenemos, por un lado,
el PRO que ha implosionado y que cada uno anda por su cuenta viendo cómo sobrevive políticamente, Larreta, los Penato. Por otro lado, también tenemos la fragmentación del espacio libertario, Yamil Santoro, Marra, Adorni. Y por otro lado, tenemos los candidatos que son autorreferenciales, los que en realidad intentan referenciarse en sí mismos. Tenemos, por ejemplo, Lula es Lula. Bueno, la verdad que es una consigna bastante desacertada, pero la otra consigna es Santoro es Santoro. Entonces, yo creo que en ese contexto, ¿no?, de mucha fragmentación, de mucha individualidad política, el proyecto de Confluencia es disruptivo porque viene a proponer un propósito colectivo que es recuperar la ciudad para quienes la habitamos, con compañeras y compañeros que vienen llevando adelante una campaña, una maravillosa campaña de propuestas y de ideas. La verdad es que más allá que están los que quieren nacionalizar la campaña, los que no, lo cierto es que somos de los pocos que tenemos un conjunto de propuestas concretas para abordar los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires, y además tenemos un probado recorrido en la defensa de quienes habitan la ciudad, y yo creo que eso también es importante, y el debate también nos permitió poder plantear eso. Pensaba, vos decías, bueno, Larreta viene a proponer, o vos le planteabas en el debate una serie de cuestiones que vienen a dar por tierra esta idea de que tiene algo nuevo para decir Larreta, pero toda esa ala del PRO, digo, pensando en los Penato, pensando, incluso vos mencionabas otras opciones que no vienen a proponer nada demasiado distinto, pese a que en el debate se nacionalizaron las propuestas, a veces se habló poco de la ciudad y se habló de cosas más macro. No hay propuestas alternativas para una gestión que parece un poco desgastada, ¿no? Hay un público porteño que está un poco cansado de esta gestión del PRO que ya lleva 20 años. Es más, pareciera que Los Penato es una buena candidata de la provincia de Buenos Aires, no por todo lo que conoce. Me lo sacaste de la boca, te lo iba a decir, yo la voy a votar. Ah, no, yo la voy a votar a ella, pero si no la votó a Los Penato, que se metió con mi hospital. El Ramos Mejía, que es de la provincia de Buenos Aires. Sí. Soy de la ciudad autónoma, no de la provincia de Buenos Aires. Me parece una buena candidata de la provincia de Buenos Aires. Sí, están casi tan confundidos como la candidata del PRO. Totalmente. Bueno, la verdad es que el nivel de debate, ¿no?, y el nivel de propuestas es completamente paupérrimo. La verdad que Larreta, después de habernos saqueado durante 20 años, de haber pulverizado a la clase media, de haber profundizado la desigualdad, la pobreza y la indigencia, vuelve preocupado porque hay olor a pis, y por otro lado, el jefe de gobierno lo que propone para combatir el olor a pis es rociar con limón los contenedores de la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto darle batalla a los trapitos, como si esos fueran los problemas estructurales de la ciudad. Una candidata que no puede votarse a sí misma es la candidata de Jorge Macri, porque bueno, más allá de que cree que el Hospital Ramos Mejía está en la provincia de Buenos Aires, desconoce el estado de la salud pública. Ella vota en provincia de Buenos Aires. Vota en el Hospital Ramos Mejía, le dan un espacio ahí. Puede que le pongan una urna en una de esas. Pero lo cierto es que Adorni no tiene una sola propuesta, el vocero presidencial, más allá de meter motosierra y cerrar el canal de la ciudad, algo que anunció en el propio debate, ¿no? Insólito, mientras los trabajadores del canal de la ciudad estaban llevando adelante la tarea de organizar un debate tan difícil como un debate con 17 candidatos. Pero lo que nosotros observamos es que no hay propuestas. Pero casualmente esa situación, ¿no?, que no hay propuestas, esa tendencia a inundar el debate de la ciudad con cuestiones nacionales, donde si es Milei si el otro es Santoro, donde no se debate nada sustantivo. Pero tampoco nacional, no hay un debate nacional sustantivo pero tampoco. ¿cómo lo ligás con algo que son las elecciones que ha habido previamente? En donde el dato central que recorre las elecciones que tuvimos en Salta, en Jujuy, en Chaco, en San Luis, es la falta de participación de la gente. O sea, claramente, la única elección que supera el 60%, que llega al 62%, es la elección en Jujuy. Todas las demás están en torno al 50% del padrón. O sea, el nivel de ausentismo y de falta de compromiso, o mejor dicho, de la distancia entre la gente
y el sistema político es monumental. ¿Cómo ves esto ahora en la ciudad de Buenos Aires? No, bueno, creo que claramente eso se profundiza en la ciudad de Buenos Aires. Si vos tenés una campaña en donde no hay ninguna propuesta por parte de quienes son las fuerzas mayoritarias, la verdad es que eso desalienta. La ciudad de Buenos Aires tiene que resolver problemas claves, estructurales, el problema de la vivienda, el problema ambiental, el problema de la seguridad, el problema social. Si no hay propuestas en torno a eso y las únicas propuestas que aparecen son las propuestas de este tipo, ¿no? La verdad, los Penato no sabemos qué propuestas tiene, Adorni no sabemos qué propuestas tiene más allá de motosierra Adorni y cerrar es el canal de la ciudad. Y Adorni es Milei. Y Milei es Karina, y Karina es la jefa de una asociación ilícita. Y los ilícita. Penato es ficha limpia para la ciudad. Bueno, por eso, la verdad que es muy complicado, y es muy complicado para el electorado porteño, que yo creo que tiene grandes expectativas en que en la legislatura puedan debatirse aquellos proyectos que vengan a resolver su cotidiano. Pero lo una cierto, legislatura muy opaca, o sea, ¿no? Que prácticamente no existe en la discusión de la ciudad de Buenos Aires. No solo no existe, sino que desde que se inició las sesiones ordinarias, este año el 1 de marzo, desde que se inició el año legislativo, hubo 0 sesiones en la legislatura porteña, lo cual muestra, ¿no?, el desinterés por parte de esos 60 legisladores en sesionar para resolver justamente problemas vinculados al cotidiano, que es cada vez de más precariedad en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto per cápita que duplica al de la Ciudad de Barcelona, tiene la mitad de las niñas y niños habitando en hogares pobres. La verdad es que no hay ninguna política social que la ciudad haya implementado en ese sentido, y el año pasado, entre lo que la ciudad recaudó y lo que gastó, le sobraron 300 millones de dólares. Yo hice el ejercicio de tomar los 300 millones de dólares, meterme en zona prop y ver cuántas viviendas podía comprar. Pude comprar 7.000 viviendas, es decir que la ciudad sin duda puede tener un banco público de viviendas como tienen ciudades como Viena, como existía en Berlín y en tantas ciudades de Europa, en donde es el Estado el que tiene viviendas que ofrece, por ejemplo, en alquiler social, en comodato, que las entrega con créditos blandos como primer vivienda. La verdad es que solo ejecutando el presupuesto de la ciudad se podría en la ciudad de Buenos Aires conformar un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas año tras año para ir mitigando la emergencia habitacional. Hay dos cuestiones centrales. Una, que lo que está planteando Eva es que puede haber política en la ciudad con los recursos de la ciudad. No es que está pidiendo los recursos nacionales. La ciudad de Buenos Aires tiene con qué hacer política y no lo está haciendo. Y la segunda, el tema de lo colectivo y lo individual. Porque la legislatura, el principal bloque de la legislatura es el bloque de Unión por la Patria. Es el bloque que supuestamente expresa Santoro hoy. Santoro dice Santoro es Santoro, pero su bloque, a nivel de la intervención en la legislatura, no existe. Entonces, ¿cuál es la propuesta de alguien que tiene un bloque que en realidad lo que hace es permitir permanentemente que la política de Jorge Macri se consolide? Sí, yo creo que, a ver, sin duda ese bloque tiene la enorme responsabilidad de, a pocos días del cierre de alianzas, haber eliminado las PASO, lo cual lleva a este nivel de fragmentación, 17 listas en la Ciudad de Buenos Aires, porque votaron junto con el PRO y sus aliados. En segundo lugar, también ese bloque ha sido el garante de los negocios de Jorge Macri en la negativa de en la negativa de oponerse a lo que es la modificación del Código Urbanístico. En el 2018 Larreta, cuando ya se autopercibía presidente, ahí decidió garantizarle a los grandes grupos inmobiliarios la posibilidad de sobreconstruir en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde se sanciona el famoso Código Urbanístico, allá en el 2018. Ese código urbanístico fue el que le permitió a las grandes desarrolladoras hacer enormes negocios destruyendo el conjunto de los barrios de casas bajas en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, junto con las diferentes asambleas de la ciudad, hicimos una campaña muy fuerte contra ese código que, la verdad, lo único que hacía era garantizar construcción especulativa. Bueno, cuando finalmente asume Jorge Macri,
y aparece la posibilidad de revisar este código, es ahí en donde el bloque de Santoro, en lugar de oponerse a la modificación del código de Jorge Macri, que era más construcción especulativa, decide abstenerse para garantizarle los votos. Y me parece que el otro dato también fundamental, porque ahora la campaña se está planteando como si esto fuera la campaña jefe de gobierno, como si esto fuera una campaña balotage, como si esto fuera en realidad una campaña no legislativa. Santoro tuvo la oportunidad de ir a un balotaje con Jorge Macri y decidió bajarse de ese balotaje. Entonces, a mí me parece importante dejar en claro que hoy ese bloque es el bloque mayoritario, que históricamente es el bloque que ha garantizado en muchas oportunidades los negocios del PRO y de sus aliados, que tuvo la oportunidad de ir a un balotaje y que todos empujamos con fuerza para que esa oportunidad exista y que decidió bajarse de ese balotaje. Entonces, bueno, ahora este planteo de Santoro es Santoro muestra una vez más esa lógica del proyecto del individualismo político. Bueno, o sea, si no se cambia la lógica de los temas en discusión en la legislatura, es muy difícil que cambie esta direccionalidad del gran negocio en la ciudad. Y la verdad es que sí. O sea, si nosotros no rompemos con la lógica de una legislatura que en realidad es una escribanía de negocios, la verdad es que va a ser muy difícil torcer el rumbo de la ciudad de Buenos Aires. Por eso esta elección es muy importante y por eso es muy importante que las voces de quienes defienden los derechos de quienes habitan la ciudad entren a esa legislatura para romper con la lógica de que 60 legisladores entre 4 paredes deciden nuestro presente y condicionan nuestro futuro. Para nosotros, poder ingresar a la legislatura es la oportunidad de revolucionar esa legislatura, de poder pensar en una legislatura de puertas abiertas. Para nosotros, la clave es desconcentrar el poder. Lo cierto es que en la Ciudad de Buenos Aires, en estos 20 años, ha habido una corporación política que ha ido concentrando el poder en la legislatura, en los organismos de control. Santoro dice que quiere más controles y la verdad hay que avisarle que los organismos de control, ¿sí?, están en manos de la oposición, es decir, de la fuerza política que él conduce, la auditoría, la defensoría del pueblo, y que no ha hecho absolutamente nada en denunciar cientos y cientos de negociados que han tenido lugar durante todos estos años. La verdad es que nosotros no queremos, como Santoro, controlar a la empresa de bacheo, queremos terminar con el curro de las concesiones. En la Ciudad de Buenos Aires, Larreta y Macri no solo nos saquearon nuestros bienes comunes, nuestras tierras públicas, nuestros inmuebles, sino que además llevaron adelante la privatización de todos los servicios públicos de manera absolutamente trucha. Tenemos concesiones truchas, tenemos empresarios truchos, no tenemos empresarios audaces, innovadores, que nos prestan servicios de calidad. No, la verdad es que no. Es un grupo de empresarios truchos y mafiosos que, en acuerdo con el poder político, lo que han hecho es privatizar el conjunto de los servicios y cada vez tenemos servicios más precarios y más costosos. Gracias por... Una propuesta. ¿Una propuesta de confluencia? Tenemos un montón. A ver, del Banco Público de Viviendas, ya hablé, nosotros queremos además, terminando con los privilegios que tienen los grandes grupos económicos, porque ese es otro tema que también sucedió durante la gestión de Larreta. Larreta les bajó la alícuota de ingresos brutos, no a las pymes, no a los pequeños comerciantes, sino a los grandes grupos económicos, las megaconstructoras, por ejemplo, y las empresas dedicadas a la megaminería. Les quitó además todo tipo de impuestos y les otorgó subsidios. Queremos restituir esas alícuotas, queremos eliminar esos subsidios y queremos además restituir los impuestos que deben pagar. Y con ese dinero, más la ejecución plena del presupuesto, podemos, además del Banco Público de Viviendas, poder poner en marcha un laboratorio público de medicamentos que entregue medicamentos gratuitamente. Podemos resolver el problema de la seguridad, que es una preocupación central de las porteñas y porteños, pero discutiendo de verdad el problema de la seguridad, terminando con la connivencia que existe entre el poder político, parte del poder político, las fuerzas de seguridad y la mafia del delito. La ciudad es la que permite que los negocios puedan vender autopartes robadas, puedan vender celulares robados, y es la que incentivó esa construcción suntuosa que la verdad no se entiende, porque no hay una demanda de construcción suntuosa. Son viviendas que no se alquilan, no se venden, están vacías y que en realidad son el mecanismo del lavado de parte del dinero del narcotráfico.
justicia vecinal y comunitaria para resolver los problemas antes que los problemas escalen. Eso tiene que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Garantizar luminaria pública en todos los barrios. Hoy en las villas porteñas, a partir de determinada hora, sobre todo las mujeres, no pueden siquiera salir a la calle. Una luminaria cada 30 metros resuelve eso. Transporte público 24 horas que llega a todos los barrios también resuelve eso. Así que a mí me parece importante abordar con seriedad el tema de la seguridad y el tema social y con esto sí ya termino, con un programa alimentario de emergencia. Queremos volver a cocinar en las escuelas, terminar con el curro de las concesiones de los comedores escolares. 19 empresas que se reparten un negocio mega millonario para que 200.000 estudiantes consuman alimentos de bajísima calidad nutricional. Queremos que en las escuelas se vuelva a cocinar empleo, alimentos de calidad para los estudiantes, refuerzo alimentario para las familias y refuerzos alimentarios para los jubilados desde los centros de jubilados. Te dijo una propuesta, tiraste como 10. Si te dejan hablar, querida... Sigo. Yo te voy a votar igual, aunque vos tires todo eso... ¿viste? Así aunque le das la oportunidad de hacerlo en la legislatura. No, claro. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con otro invitado que tiene un sentido del humor cáustico, peor que el suyo y el mío.